noche de hoy y luego pasamos ya a lo que sería la prueba de la segunda parcial. Perfecto. Para continuar con la revisión de los temas y subtemas de este día, tenemos lo que se conoce como estructuras cognitivas, que realmente viene a ser un resumen de todo lo que hemos visto, porque no podemos ampliar nuevamente todo lo que ya hemos mencionado. La estructura cognitiva es un conjunto de ideas que tiene un sujeto acerca de una determinada área del conocimiento y su forma de organizarlas en su mente. Entonces, una vez que ha tenido la posibilidad de realizar un proceso de abstracción, tiene ese conjunto de ideas, como lo demuestra también la fotografía, y organiza en su mente. Esa es su estructura cognitiva. Dentro del proceso de aprendizaje para la captación de conocimientos nuevos, resulta muy importante identificar la estructura cognitiva del alumno. Siempre se está mencionando esta parte de que para iniciar un proceso nuevo de enseñanza-aprendizaje es necesario partir de los conocimientos que tiene el estudiante. Y una forma fundamental de tomar como referencia es la prueba diagnóstica. Las pruebas diagnósticas son referentes de los niveles cognitivos que tiene el estudiante para iniciar o emprender un nuevo viaje en el aprendizaje. Por eso las pruebas, en este caso diagnósticas, no tienen una valoración sumativa. Simplemente es una valoración de información en cuanto a lo que se supone el estudiante debe conocer o debe haber sabido con anticipación antes de iniciar el curso. Clases de estructuras cognitivas, algunos mencionan lo siguiente, así de sencillo. Las de pensamiento comparativo, como por ejemplo la memorización y la clasificación. Si hablamos de clasificación, ya estamos hablando de un proceso de estructura cognitiva un poco más alto. Para realizar una clasificación se supone que el individuo ya tiene una base sólida de algún tipo de conocimiento y comienza a hacer una comparación para poder clasificar. Por ejemplo, ¿quién es más pequeño? ¿Quién es más grande? Debo saber qué es pequeño, qué es grande, quién está en el medio, etcétera. Las de representación simbólica, como por ejemplo la danza, la música, las matemáticas, los gestos. En la música, la estructura, las partituras musicales tienen una cantidad de símbolos que representan los sonidos y que tienen que ser adoptados por el aprendiz. Las de razonamiento lógico, como por ejemplo el razonamiento, la causa y efecto, la valoración, solución de problemas. Realmente en los procesos de razonamiento, como mencionábamos desde la época de Aristóteles, los pone como fundamento los dos principales, que son la inducción y la deducción. El proceso inductivo nos lleva hacia de lo particular a lo general, terminar en estructuras de pronto de leyes, de principios establecidos sobre todo científicamente. Por ejemplo, lo particular. Luis es un ser vivo y es mortal. La mosca es un ser vivo y es mortal. La bacteria es un ser vivo y es mortal. Tengo tres cosas, estructuras que enfrento. Luis, la mosca y hasta la bacteria, que son de pronto, en este caso, muy diferentes, pero tienen una característica que son seres vivos. Ser vivo, mortal, que mueren. ¿Cómo realizo el proceso de razonamiento con esa estructura? Determino una generalidad utilizando, por ejemplo, cuantificadores. Palabras cuantificadores son todos, alguno, ninguno. Entonces, todos los seres vivos son mortales. Aquí viene la idea, demuéstrame un ser vivo que sea inmortal. Bueno, en aspectos de juego en internet, con los memes, hablan de que la reina Ana y el don Alfonso son eternos, pero no. Habrá un momento en que tengan que cumplir también los procesos de nacer, crecer, reproducir, morir. Tienen que llegar a eso. Ese es un razonamiento lógico. Y el deductivo, en cambio, lo contrario. Parte de lo general de una ley establecida hacia una aplicación particular. Por ejemplo, en matemática, todos los números multiplicados por 0 es igual a 0. 1 por 0, 0. Eso es todo. O sea, el cumplimiento de una ley.
Eso es así de sencillo, es esta parte. Es un resumen, una unificación de todos los criterios que hemos venido desarrollando. La segunda parte, que es en este caso, ya hemos tenido la semana anterior y el día de ayer revisamos ya procesos formales o fundamentales del pensamiento y vamos hacia las habilidades metacognitivas. Y eso es lo que yo les mencionaba al inicio de este curso. De pronto, los expertos del ministerio que tuvieron algún curso, algún taller sobre habilidades metacognitivas, entendieron un poco mal o simplemente tuvieron un primer paso. Y es lo que en los últimos exámenes, ustedes recordarán, se exigieron de que se apliquen las pruebas estructuradas y con preguntas metacognitivas. O sea, una situación, ¿y qué era esto? El que cómo se siente, cómo está, cuál es su situación frente, o sea, más bien de asuntos de su situación, de sentimiento, más que metacognitiva. Vamos a verlo realmente lo que se menciona como metacognitiva. Metacognición es la capacidad que tenemos de regular nuestro aprendizaje. Primero, yo ya tengo un aprendizaje, voy regulando, voy desarrollando, ya viene hasta un autoaprendizaje. En este caso, planificando y aplicando estrategias para controlar el proceso y hallar las posibles fallas. Entonces, ya viene un nivel de autogestión, un nivel de autoanálisis. El que yo determine que sí, yo me he equivocado. ¿Dónde está? Me autorregulo. Es un nivel alto. Vendría a responder lo que hoy se menciona específicamente dentro de aspectos de antropología, especialmente de la evolución del ser humano, de que hoy estamos viviendo en la época del Homo sapiens sapiens, no solamente Homo sapiens. ¿Por qué Homo sapiens sapiens? Hombre que sabe que sabe. Y ahí está la metacognición de que es posible controlar el determinar esos principios. Dentro de la filosofía existe la epistemología. La epistemología es parte de la filosofía encargada, así de sencillo, de conocer el conocimiento, desde su origen, su producción, su proceso y su lógica de presentación. Eso es. Entonces, todas las ciencias tienen una parte epistemológica. Es decir, que tiene que llegar a validar esos procesos. Y esa es la metacognición. Primera parte. Las habilidades metacognitivas son las facilitadoras de la calidad y cantidad del conocimiento que se tiene. Su control, su dirección, su aplicación a la resolución de problemas o tareas. Esta estamos mencionando en forma general, que es metacognición. ¿Y cuáles son estos procesos de metacognición? O en este caso, hablemos de destrezas metacognitivas, porque esa es la propuesta en nuestro ámbito educativo. La observación, estudio y diseño de los pasos a seguir. Si hablamos de observación, estamos hablando del proceso de que usted a través de sus sentidos absorbe la información y es capaz de tomar como referencia para un conocimiento. Nosotros observamos, pero la idea de una observación científica, planificada, estructurada en lo posible. Descripción. Integrar las características observadas, explicar los detalles. Describir es contar lo que usted ha obtenido, lo que usted ve. En este momento de pronto les digo a cualquiera de ustedes, por favor, descríbame la habitación donde está usted realizando el proceso de aprendizaje en este instante conmigo. Entonces, alguien me va a decir, tiene 4 paredes, tiene una ventana, alguien un poco más explícito, la ventana tiene tanta medida, tiene tantas compuertas, etcétera. Esa es descripción. Describir las características propias de algo. ¿Y cómo logro determinar esa descripción? A través de una observación correcta. Mire cómo va desarrollándose esto. Yo he leído muchas veces las destrezas con criterio de desempeño que se presentan en los libros emitidos por el ministerio. Y cuando yo leo justamente una cantidad de destrezas dependiendo de la asignatura, y veo esto, observación, descripción, digo, maravilloso, estamos en metacognición. Pero si usted realiza un trabajo con los estudiantes, les manda a hacer una observación,
¿No tienen con qué? Ahí debemos tomar en cuenta qué objetivo tiene la observación, el lugar de observación, la fecha de observación, qué materiales utilizado para realizar la observación, cómo lo hizo, bajo qué perspectivas. Y luego tomar esa referencia y elaborar una descripción de esa observación. Mire, y así facilito dice, el estudiante sea capaz de realizar observación directa de los fenómenos naturales que se desarrollan. Qué interesantísimo, altísimo nivel. Descripción. Cuando le decimos describa la situación en donde usted vive con las características de los factores bióticos y abióticos del sector dentro del aspecto de ecología. ¿Y qué es eso? Pues miren lo que nosotros estamos, y regresamos al mismo hecho de un memorismo de pronto, no a una descripción. Comparación, como decíamos anteriormente en el asunto, comparación, establecer relaciones de semejanza o discrepancia. Esa es la idea de comparación. Yo tengo de pronto en varias cosas, aquí en mi mesa varias cosas, y yo puedo agruparles si son de pronto materiales que se conectan con el computador, por ejemplo, y hago a un lado los que no se conectan. Puedo colocarles, depende cómo yo comparo y cómo yo clasifico. Yo de pronto coloco las cosas pequeñas y las cosas grandes. Hay diferentes formas. Mi situación de entendimiento y de relación es la que está presente para realizar estos procesos. Entonces, por eso ahí viene las clasificaciones, es eso. Comparación y el determinar características de semejanza y discrepancia para clasificarlos en el mismo grupo o para clasificar en otro grupo. Relación, que importante, expresar la conexión o correspondencia entre dos o más cosas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver de pronto el asunto de que yo voy a sembrar algo y para obtener un resultado deseado, qué cantidad de agua, qué tipo de suelo, qué características del abono? Ya estoy cogiendo tres cosas. Realmente para relacionar esto es lo que se denomina variables. Y esas variables de relación estarán presentes en las hipótesis. Entonces, este es un proceso que le está llevando a que el pensamiento sea de un nivel alto, en que pueda realizar una cantidad de cosas a la vez. Ordenamiento, disposición sistemática de datos. En la clasificación yo clasifico ahí, pero después clasifico los que son materiales del computador y luego ordeno de acuerdo a que son de pronto más pequeños, más grandes, más frágiles, más duros. Entonces voy ordenando, clasifico y ordeno. Análisis, estos procesos increíbles que son superiores, análisis y síntesis, están dentro cuando estamos estudiando sobre todo los métodos generales de investigación, esta inducción, deducción, análisis, síntesis. El análisis lo sabemos hacer, pero en forma muy general, no necesariamente a procesos de conocimiento. Por ejemplo, en un grupo llega una nueva persona, hablemos, un grupo de mujeres, llega un varón. ¿Y qué hacen? Le hacen un escaneo. El cabello, los ojos, las orejas, eso es análisis. El todo es esta persona, pero le comienza a sacar los ojos. No me gusta porque sus zapatos están feos, no son de marca. No me gusta porque tiene las camisas por fuera. Y recuerden que el todo es el individuo. Entonces, análisis, destacar los elementos básicos de una unidad de información, de todas sus partes. No se olvide, de todas sus partes. Tengo un todo y organizo las partes. Es el hecho que mencionan hombres y mujeres, especialmente cuando hablan del enamoramiento. ¿Qué ves tú primero en la persona? O sea, el análisis. Esa es la pregunta. ¿Qué analiza primero la persona? ¿Y sabe lo que dicen? Una de las grandes mentiras, su forma de pensar, su forma de ser. Mentira. La situación biológica fundamental, porque nosotros somos un proceso biológico, es la observación de las características físicas. Eso es todo. Y lo que nos lleva dentro del asunto de evolución, el observar que un hombre o una mujer tiene características posibles de mantener la especie. Eso es todo. Le atrae primero de pronto el cabello, le atrae primero el rostro, le atrae primero el cuerpo, sus manos, sus pies. Bueno, es situación directa primero, que hay primero lo que estamos mencionando, una observación, descripción.
analiza. Ya en siguientes circunstancias, una vez que tiene la posibilidad, ya va entablando y tiene un poco más de análisis profundo. Pero el primer análisis es físico, no psicológico, intelectual. La síntesis es el otro proceso. Es reorganización de pasos erróneos hasta lograr los objetivos que permitan reordenar e integrar. Qué interesante esta parte. Reorganización de pasos. Me doy cuenta que yo he realizado las cosas mal. Retrocedo, reviso y reorganizo para que el complejo sistema cognitivo esté bien cimentado. Realmente es de las partes a un todo. Solemos confundir a síntesis como resumen. Cuidado. Dentro de aspectos de metodología de la investigación científica, síntesis es de las partes a un todo, si es posible, mejorado. El término síntesis en griego significa composición. Resumen es achicar, acortar algo, una cosa, punto, eso es todo. Entonces, cuando alguno de los profesores mencionaba en algún instante en los grupos, este fin de semana les voy a entregar este librito, por favor me hacen una síntesis del libro. Entonces, algún momento yo les decía, pero profe, no nos puede dar aunque sea unos 15 días, ¿qué? ¿No puede hacer un resumen? Ah, resumen es lo que quiere. Por eso les mando síntesis. No, cuidado. Síntesis es un proceso superior que significa reorganizar, reordenar, mejorar. Por ejemplo, hablemos desde el punto de vista más sencillo. El chef tiene materiales, vamos a suponer de que va a elaborar una pizza, tiene harina, tiene de pronto huevos, tiene por ahí queso, tiene mozzarella, tiene tomate, una cantidad de elementos, pero todos son individuales. Él con su conocimiento reorganiza, coloca, tiene la masa, coloca el queso y le pasa esa cantidad de cosas que fueron sumando, que estaban en forma individual, que son las partes, le unificamos y presenta un todo, una pizza que se sirve usted y degusta, pero no va a decir, uy, qué rico que ha estado el queso, qué rico que ha estado el tomate, qué rico que ha estado, no, lo que dice, qué rica que ha estado la pizza. Esa es la idea para que se dé cuenta usted en el sentido de qué es síntesis, no es resumen. Síntesis es un nivel alto mejorado. Por eso repito, cuando veo también y leo las destrezas con criterio de desempeño para este año, dice, síntesis los estudiantes, chusa, ¿y ahora cómo hacemos? Si hasta en las instituciones educativas no contamos con un laboratorio de calidad, tenemos que hacer algún tipo de trabajo experimental en clase, pero no podemos llegar a esto para que realicen síntesis. Perfecto. Eso es el proceso metacognitivo. Vamos a completar con el video que a continuación les voy a compartir y está también subido en el aula virtual. Perdón un momentito, voy a ver si es que está. Sí, correcto, sí está compartido con sonido y todo lo demás. Entonces, mucha atención. Si este es el primer vídeo que ves al respecto, te sugiero que pases primero por la primera parte. Podrás encontrarlo en las tarjetas de YouTube, en la tarjeta de final del vídeo y en la descripción. Dicho esto, ¡al turrón! Sí, lo sé, he estado enfermo y tengo la nariz roja y rara. No me mires. En el vídeo anterior hablábamos sobre la atención, la percepción, la memoria y el aprendizaje. Ahora hablaremos sobre la motivación, la emoción, el pensamiento y el lenguaje. Vamos con la motivación. Proceso a través del cual encontramos una razón o una intención para llevar a cabo una acción o dejar de hacerla. Es la chispa que enciende el motor de la conducta, por hacer una metáfora. La motivación es un proceso que está regulado por las emociones. Ya quedó muy atrás esa concepción de que la conducta del ser humano es guiada solamente por la razón. Las cosas no son así, si no, no haríamos tanto al cabra. La mayoría de tus conductas están impulsadas por las emociones. La razón se dedica a justificar esas conductas. Sobre los conceptos más importantes relacionados con la motivación nos encontramos con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer las cosas por el mero placer de hacerlas. El reforzador de la conducta está en la acción misma. Es desestresante, nace del propio individuo y es el individuo quien la regula. La motivación extrínseca igualmente nos impulsa a hacer cosas, pero ahora las hacemos por una recompensa exterior.
ya sea dinero, reconocimiento, ventajas, etc. Sí, es verdad que con esta motivación podemos aumentar la conducta, pero también viene asociada a un mayor nivel de estrés. Además, si una conducta que previamente la hacíamos por gusto, motivación intrínseca, nos la recompensan con algún tipo de incentivo, es decir, pasamos a una motivación extrínseca, aumentamos la productividad con esa acción, amén de aumentar el desequilibrio entre la frustración, el estrés y la satisfacción. Pero si una conducta motivada extrínsecamente le retiramos el reforzamiento externo, esa conducta difícilmente volverá a ser realizada por gusto. Quizás sea en el ámbito del deporte donde mejor se aplique todo lo conocido sobre la motivación en pos del desarrollo personal del deportista. La formación física es uno de los desafíos que más constancia y esfuerzo requieren y por ende los que necesitan una mejor regulación de la motivación. O si no, recuerda la última vez que pagaste por el bono del gimnasio para solo ir 2 días. Especificar unos objetivos realistas, medibles y alcanzables en cierto plazo de tiempo, fragmentar esos objetivos en tareas sencillas y un constante feedback y visión de los resultados son las claves para que cualquier tarea costosa o distante en el tiempo se convierta en algo alcanzable. Y esta reflexión vale tanto para el ámbito deportivo como para cualquier otro ámbito de la vida. Esto es lo que realmente necesitas. Los vídeos de motivación, bueno, ya si eso lo dejamos para cuando nos aburramos. Sigamos con la emoción, posiblemente uno de los procesos claves para entender cómo funciona nuestra mente. La emoción es una reacción del organismo ante el ambiente, donde implica una respuesta somática o fisiológica, conductual y experiencial. Veámoslo con un ejemplo. ¡Susto! Bien, tenemos esta situación puramente emocional. Si le hiciésemos un reconocimiento al sujeto, podríamos ver cómo le ha aumentado el pulso, la presión sanguínea o cómo sus glándulas suprarrenales han empezado a segregar adrenalina a porrón. Esta es la respuesta fisiológica. Después tenemos la respuesta conductual, que se traduce en el respingo, el giro rápido, el puñetazo defensivo. Y después tenemos el fenómeno experiencial, que no podemos ver directamente, pero si le preguntamos al sujeto, perfectamente nos podría hacer un relato de todo lo que ha sentido desde el inicio hasta el final. Es lo que llamamos el sentimiento, la expresión consciente y elaborada de la emoción, y nos hace partícipe de esta. Las emociones son un proceso muy primario de nuestra psique. Solo tienen un objetivo: asegurar nuestra supervivencia. Las emociones están relacionadas con todo lo que hacemos. Afectan a nuestra motivación, por ejemplo. Y sí, vale, de hecho lo dijimos antes. De hecho, la motivación puede ser en sí otro proceso emocional, pero también afecta a nuestra percepción, a nuestros pensamientos, incluso a la memoria. Aunque en realidad ningún proceso de los que vamos a ver aquí se da de forma independiente. Todos interactúan entre sí y todos influyen en todos. Seguro que has visto Inside Out, o Del Revés, por su traducción al español, donde se destacan 5 emociones principales. Paul Ekman, que es un referente en cuanto al estudio de la expresión social de las emociones, reconoce 6 expresiones básicas, pero en realidad estudios recientes indican que son solamente 4: alegría, tristeza, ira y miedo. El resto son interpretaciones sociales de las combinaciones de las anteriores o de la experimentación de estas en contextos muy concretos, pero que ampliamente comparten una población muy específica. El pensamiento es la capacidad de ordenar, dar sentido e interpretar la información disponible en el cerebro con el fin de buscar soluciones a problemas. Es un proceso muy complejo que además trabaja con el material que ya está presente en la mente. El pensamiento funciona a través de las asociaciones, conceptos, esquemas y categorías. Las primeras incursiones de la psicología del pensamiento provienen de las delimitaciones del pensamiento filosófico, pero pronto se tuvieron que descartar después de descubrir que el ser humano no es un ser 100% racional, sino que su funcionamiento es más complejo. Tú lo que eres es tonto. Por eso, cuando hablamos comúnmente de pensamiento, también lo relacionamos con razonamiento o lógica. Pero no todo el pensamiento es lógico o racional. De hecho, existen 9 tipos de pensamiento. Pensamiento deductivo. Utilizamos una idea abstracta y universal para aplicarla a acontecimientos concretos. Pensamiento inductivo. Todo lo contrario, aglutinar un montón de casos particulares y a raíz de ellos sacar conclusiones generales. Pensamiento analítico. Igual que cuando desmontamos algo para ver qué hay dentro.
Partimos de una información muy amplia que vamos desgranando en diferentes elementos y viendo cómo interactúan entre sí. Pensamiento lateral o creativo, centrado en crear soluciones originales y únicas a problemas, cuestionando las normas originales que en principio parecen evidentes. Pensamiento abstracto es la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria y actuar de forma simbólica de cara a ese nuevo marco. Pensamiento formal, la elaboración de conceptos e ideas a raíz de las experiencias reales con objetos y contextos concretos. Un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame. Pensamiento divergente. Se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esa partición, o lo que es lo mismo, buscar diferentes soluciones a un mismo problema. Por ejemplo, pensamiento convergente. Es el proceso por el cual nos damos cuenta de que existen diferentes hechos que tienen algo en común o que encajan entre sí. Es un tipo de pensamiento utilizado para encontrar patrones comunes en ideas muy diferentes o buscar con diferentes problemas una vía común. Pensamiento mágico. Pensamiento que otorga intenciones o vida a elementos que en principio carecen de ella y que estos actúan según sus propios planes y motivaciones. También es pensar con una cierta dote de fantasía. Un último elemento asociado también al pensamiento, pero que podría funcionar como un proceso adicional, es la imaginación, que es la capacidad de representación de sucesos, historias o imágenes que no existen en la realidad o que existieron en su momento pero ya no. No se puede inventar lo que no existe y la imaginación tiene que tirar de las construcciones que ya han hecho los pensamientos para poder moldearse. Indagar sobre esto más significaría, pues bueno, tener muchísimo más material. De hecho, la imaginación da para otro tema aparte, así que vamos a continuar. Y por último, pero no menos importante, tenemos el lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana de comunicarse de forma oral o escrita. Si antes dijimos que el pensamiento es la capacidad de estructurar lo que tenemos en la cabeza, el lenguaje además es el vehículo que lo permite expresar. Por eso no es extraño ver pensamiento y lenguaje cogidos de la mano porque es la forma de intercambiar largas cadenas de proteínas. Si se le ocurre un método más sencillo, me gustaría conocerlo. A ver, ¿no has notado muchas veces que cuando estás pensando algo, hasta el momento en el que no lo expresas verbalmente, parece que no toma forma del todo? O cuando acabas de aprender algo, cuando acabas de ver algo, hasta que no te lo repites mentalmente o te lo dices a ti mismo, parece que no lo terminas de aprender del todo. Bueno, esto pueden ser un par de ejemplos de cómo necesitamos encontrar ese nexo entre el pensamiento y el lenguaje. Tenemos que encontrar siempre nuestro penguaje. Vale, se olvida eso del penguaje. Es una gilipollez, en mi cabeza sonaba mejor. ¿Lo veis? También pasa a la inversa. Igual que necesitamos el lenguaje para estructurar el pensamiento, también lo necesitamos para darnos cuenta de las incoherencias. El estudio del lenguaje en psicología está muy relacionado con la lingüística, y el cómo asociamos significados a los diferentes símbolos gráficos o no gráficos. Ya sabéis cómo funciona el condicionamiento en el ser humano. Ahora veamos cómo funciona con el lenguaje para asociar la palabra bolígrafo. Primero necesitamos un condicionamiento de primer orden, es decir, vamos a asociar el objeto con un nombre, pero a este nivel todavía necesitamos tener presente el objeto para asociarlo con el nombre. Si lo cambiamos por otro similar, no tendremos ese resultado. Cuando alcanzamos un condicionamiento de segundo orden, esto ya no sucede así. Hay una generalización del estímulo. Si presentamos este objeto, lo identificaremos como bolígrafo, y si presentamos este, también, o este otro. ¡Che! Este no, porque no es un bolígrafo. Ya sabemos reconocer las características comunes a un bolígrafo para saberlo reconocer, pero aún necesitamos que el objeto esté presente para reconocerlo. Y entonces alcanzamos el condicionamiento de tercer orden. Solo con mencionar bolígrafo se nos viene a la cabeza la imagen. ¿Serías capaz de dibujar un bolígrafo? Quizás no te salga perfecto, pero es la forma de representar la imagen mental que tienes del objeto. ¿Esto es todo lo que debes de saber de psicología del lenguaje? No. No solamente existe el lenguaje oral o escrito, más comúnmente conocido como el lenguaje verbal. También existen otras formas de lenguaje donde no interviene el habla. Vamos, el lenguaje no verbal, que requiere igualmente de una representación social junto con la expresión de las emociones. ¿Lo veis? Las emociones siempre están metidas en todo.
El lenguaje no verbal es otro universo aparte. A mí personalmente me gusta mucho investigar sobre el tema y de hecho hay algunos vídeos en el canal resaltando algunos conceptos sobre el lenguaje no verbal, pero llevado a lo práctico, así que ya está tardando en verlos. Antes de terminar, repetir que no hay un solo proceso básico que se dé por sí solo. Todos están interconectados e influyen unos sobre otros, aunque para mayor comprensión es mejor estudiarlos por separado y ver cómo interaccionan entre ellos. ¿Qué clase de pensamiento sería ese? Pensamiento analítico. Muy bien. Y si te ha gustado este vídeo, pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete si no lo has hecho ya y dale a la campanita para ser el primero en enterarte. Perfecto. Este viene a ser un video que resume todo lo que hemos visto desde el día de ayer. Entonces, como bien lo menciona, dependiendo de los autores y las explicaciones, pues hay una amplia situación de proceso de explicación. Es muy importante. Bien, para finalizar toda esta parte y pasar a la prueba, vamos a hacer una retroalimentación, ¿les parece?, de los temas y subtemas tratados y que estarán en la prueba la segunda parcial, como lo hicimos la semana anterior. Permítanme entonces rápidamente buscar. Sí. Para esta prueba estará presente, me parece, sí, esto. Correcto. Vamos con la primera parte. Bien. Habíamos empezado mencionando, no se le tomó en cuenta para la primera parcial, pero este sí, que estará igualmente incluido para el examen el día de mañana, sobre el cerebro y aprendizaje, lo que acabamos de ver hasta en el video que nos hace un refrescamiento completo. ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende a través de la sinapsis, desarrollar dendritas, axones, etcétera, procesos. Aquí habíamos visto un poquito del aspecto fisiológico. El número de sinapsis que tiene el recién nacido es 6 años la persona y 14 años. En los 14 años no está lo mismo que los 6 años porque ha ocurrido un proceso de poda. Los neurotransmisores fundamentalmente los que desarrollan todos estos procesos. Habíamos hablado de estas características de la oxitocina, acetilcolina, serotonina. Bueno, en forma general los principales se tomarán en cuenta. Pero esto sí, las etapas del proceso de aprendizaje, según la teoría de Maslow, en donde hablábamos sobre en este caso la pirámide, desde el punto de vista fisiológico, seguridad, afiliación, reconocimiento, autorización. Es decir, que menciona que todo este proceso tiene que pasar primeramente por las etapas inferiores para llegar a la superior. Hemos dicho de que muchas veces no se completan todo esto y existen vacíos fundamentales. Hemos hablado también en el caso de las etapas en general desde el punto de vista del aprendizaje, las 4, de incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Habíamos hecho el gráfico y la explicación con algunos ejercicios, con algunos ejemplos. El de conducir un auto, el de conducir una bicicleta y sensaciones negativas durante el aprendizaje que uno de pronto puede obtener. Como parte fundamental también procesos psicológicos del aprendizaje. Habíamos visto qué es la psicología, qué características tiene como psicología, como una ciencia, en este caso experimental, y qué tipo de método utilizan en forma general, y las teorías psicológicas que han ido desarrollándose, desde el psicoanálisis, el conductismo fundamentalmente, que está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y reconocido como un modelo pedagógico. La psicología humanista igualmente y la psicología cognitiva, que es la que se supone está presente en nuestra propuesta curricular en el actual momento de vida en nuestro país. Procesos psicológicos que tenemos en este caso, no olvidarse, la clasifican en 2 tipos: procesos psicológicos inferiores, que son la percepción y la memoria, en este caso con la atención, la percepción y la memoria, y procesos psicológicos superiores, que son el lenguaje y el pensamiento, que acabamos de
de tomar como referencia lo que nos decía el experto en el video. Habíamos mencionado entonces ahí los pues percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación, emociones. Y finalizamos esta parte como funciones ejecutivas fundamentales, como el conjunto de capacidades cognitivas. Esas son las funciones cognitivas. Mediante la práctica de entrenamiento cognitivo se puede mejorar nuestras funciones, lo habíamos dicho, igual es un proceso, no podemos aprender de la noche a la mañana, sino conocer los procesos y poderlos aplicar. Segunda parte, tenemos, veamos aquí, sí. Tomar en cuenta, todas estas diapositivas están ubicadas en el aula virtual, se les ha dejado. El momento que finalizamos ya se abre para que ustedes tengan la posibilidad de revisarlo cualquier momento. Las etapas, en este caso, del proceso de aprendizaje escolar, desde la motivación que habíamos hablado, interés, atención, la adquisición, comprensión, asimilación, aplicación, transferencia, evaluación, retroalimentación. Entonces, la idea de evaluación no es solamente poner una calificación, sino nos den resultados que nos permitan ver en dónde estamos equivocados para desarrollar un proceso de retroalimentación. Habíamos llegado a revisar rápidamente modelos de procesamiento de información, estilos de aprendizaje. En este caso, modelos de Hermann, las 4 corticales que tienen características de acuerdo a cómo estaba dispuesto. El modelo de Felder-Silberman, de acuerdo con los postulados sobre situaciones fundamentales que se presentan. Y ahí están el tomado como referencia los estilos de aprendizaje con los grupos respectivos. El modelo de David Kolb, que en este caso va a 2 dimensiones fundamentales, la percepción y el procesamiento. Aquí está en el proceso, las formas de procesar. Y aquí hay un gráfico fundamental de este proceso que acabamos de mencionar como fases. Fases de este proceso, de acuerdo a esta teoría. Un organizador gráfico tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar desde el punto de vista justamente de este autor. Veamos. Tipos de estilos de aprendizaje, tomados en cuenta que dependiendo hasta si utilizamos alguno de los sentidos y sus órganos. Representación visual, auditivo, kinestésico, sistema de lectura-escritura, sistema multimodal, que ese es importante, que engloba varias características de cada uno de ellos. Los denominados estilos por características personales, de pronto es un estilo activo de aprendizaje, un estilo reflexivo, un estilo teórico, estilo pragmático, rasgos de los estilos de aprendizaje, rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos. Según los estilos de dimensiones de Feldman-Silberman, sensoriales, intuitivos, visuales, verbales, activos, reflexivos, secuenciales, globales. Los estilos de preferencias personales y ambientales, en este caso preferencias sociales, preferencias ambientales, preferencias emocionales. Y por preferencia del proceso de la información, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, corticales, y de acuerdo a la personalidad. Además, este era un tema sumamente amplio, lo estoy recordando justamente que lo revisamos la semana anterior, específicamente con las propuestas de los expertos, los estilos por interacción social, si es competitivo, si es evasivo, colaborativo, dependiente, independiente. En todo caso, se estima que cada estilo de aprendizaje utiliza diferentes partes del cerebro. El visual, aural, verbal, kinestésico, eso lo conocíamos, aquí estaba explicado un poco más amplio. Y el gráfico al respecto, los sitios explicados anteriormente. Perfecto. Lógico, social, individual y el sistema límbico específicamente como parte de la ubicación de los posibles aprendizajes. Sigamos dándole un viajecito de lo que tenemos para el día de hoy. Periodos críticos de aprendizaje. Ese creo que es el siguiente tema.
No olvidemos que son periodos críticos de aprendizaje. Los periodos críticos no son otra cosa que épocas o tiempo, etapa durante el cual el sistema nervioso está especialmente sensible. Son épocas fundamentales para ese aprendizaje. No significa de que más adelante no lo puede aprender o no puede desarrollar ese conocimiento, pero hay una época fundamental. Si se pasa esa época, ya resulta un poco más difícil, resulta de pronto con la utilización de mayor cantidad de energía al individuo y al cerebro. Entonces aquí habíamos propuesto un cuadrito en donde se manifiesta el promedio entre lo que sería el caminar, nadar, leer, escribir, el realizar cálculo, juego simbólico, desde el punto de vista de relación social, la obediencia, la sinceridad, la justicia y el amor a los demás. Hay que señalar que si bien el cerebro del niño posee una enorme plasticidad, el cerebro del adulto no la pierde, pero es menor a lo que tenía el niño. Aquí presentamos nuevamente otra propuesta de los expertos sobre el desarrollo de conexiones neuronales. Desde recién nacido, en un mes, 3 meses, 6 meses, 15 meses, 24 meses. Y recuerden que después desaparecen esta cantidad de conexiones neuronales. Si hacemos un recorderis de uno de los videos, el experto mencionaba de que es necesario de que existe esta poda porque es una forma también de defender el cerebro frente a una cantidad enorme de información. En uno de los videos observábamos de que se había hecho un trabajo, lo recuerdo pues en esta parte, con uno de los ratoncitos en donde les quitaron la característica de formar un bioquímico que era inhibidor de esa sinapsis. Y por lo tanto permanecían las sinapsis completas. Y mientras iba desarrollando, estaba bien el ratón. Pasó un par de meses y resulta que el ratón, su forma de comportarse era complicada, terrible, o sea, alterado. Porque este asunto de poda, este asunto de inhibición de algunas conexiones que no utilizamos, es importante para que el cerebro se refresque, reubique nuevamente su aprendizaje y forme las conexiones neuronales necesarias. En el caso del ratoncito, al inhibir, de pronto era un tipo de experimento que si daba resultado, capaz de que venían con la propuesta de colocarles tipo vacuna a nuestros hijos o a los bebés, ese inhibidor químico para que se forme esa sustancia que impide que se mantengan esas sinapsis. Entonces iban a ser unos genios, se pensaba, yo creo que esa fue una de las hipótesis, pero resultó ser lo contrario, de que el comportamiento y la situación del ratón fue terrible, ni siquiera iba ya a comer, ni siquiera ya desarrollaba procesos, sino estaba en una pared, estaba de pronto con una situación negativa hasta de comportamiento. Hay mucha cosa todavía que se tiene que estudiar. Interesante era esa propuesta. Y para el día de hoy, desde el día de ayer, me parece, me permiten un momentito, igual. Hemos revisado también, sí. Perfecto. Hemos revisado, veamos, motivación y emoción, que vimos también en el video prácticamente, ya como procesos del desarrollo cognitivo y procesos de motivación y emoción, características y tomando en cuenta también la misma pirámide de Maslow. Los motivos pueden ser internos, externos, intrínseco, extrínseco, también así conocido, y algunas teorías sobre la motivación. En este caso, lo que se habló también en la última parte del video sobre la emoción. Hablaba en el video de que realmente son 4 emociones que al compartirse o al estar ahí en distintas, pueden dar lugar a la formación de las otras que de pronto conocemos. En todo caso, aquí como propuesta tenemos 5 tipos de emoción. Son procesos psicológicos que nos ayudan a responder y en forma rápida. Habíamos visto también una diferencia entre lo que son las emociones con los sentimientos, también el video fue muy claro. Y la frustración
que es una experiencia emocional desagradable como parte fundamental de este proceso. Siguiente situación, recordando un poco lo que hemos ido revisando, la atención y la percepción. Un nivel más allá. La atención es un estado neurocognitivo cerebral. Y habíamos hablado aquí con este gráfico desde el punto de vista de la utilización auditiva o visual. El hemisferio izquierdo y las zonas que estaban directamente involucradas con la atención auditiva o con la atención visual. En todo caso, ¿en qué consiste la atención? En un proceso selectivo de la información. Punto, eso es todo. Y puedes haber una atención involuntaria, atención voluntaria, atención visual, atención auditiva. Proceso de la atención que empieza con la captación de la información, proceso selectivo, proceso de distribución, mantenimiento, sostenimiento y mantener la atención durante un tiempo amplio. Las características de la atención: amplitud, selectividad, intensidad, oscilamiento, control. Y en todo caso, los tipos. Doctor, se le apagó su micrófono. Ah, ya, gracias, sí. Muy amable. La atención sostenida, ¿qué más hemos visto? La atención sensorial, intelectual, espontánea, voluntaria. Y los factores que influyen en la atención: extrínsecos o externos e intrínsecos o internos. De ello, pues teníamos también los denominados trastornos de la atención: la prosexia, la hipoproxexia, la hipermetamorfosis y la concentración disminuida. Hay un déficit de atención con un problema de falta de atención, con o sin exceso de actividad. Una combinación de estas puede producir eso. Habíamos visto cuáles son las posibles causas desde el punto de vista genético y ambientales. Y habíamos llegado a qué es la percepción, la utilización de nuestros sentidos en fundamento. En este caso, el sentido visual, a través del ojo, características para poder nosotros ver, que es la luz que nosotros tenemos. En todo caso, también las perturbaciones de la visión que pueden alterar la observación que realiza alguien sobre un determinado fenómeno. El sentido auditivo, las características en cuanto al sentido propias del sonido, intensidad, tono, timbre. El gustativo, que son las papilas gustativas fundamentales ubicadas en la lengua. El olfativo, específicamente que las sustancias deben estar en estado gaseoso o en forma volatilizada y que van hacia el bulbo olfatorio, que viaja su información hacia el centro nervioso en el cerebro. El sentido táctil específicamente involucra la piel y sus terminaciones nerviosas, que han diferenciado algunos expertos con el sentido térmico, que hay diferentes puntos que captan el frío y el calor. El sentido algésico, el saber el dolor. El sentido del equilibrio, que es importantísimo para el ser humano. El trabajo que realizan sobre todo los arcos semilunares o semicirculares, los canales semicirculares, y que tienen el líquido ubicado en este, que nos permite a nosotros determinar si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos de cabeza, etcétera. El sentido sinestésico, en el caso del movimiento muscular en forma autónoma o en forma automática. Y el sentido sinestésico, que es el que nos da a nosotros, tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, que va directamente hacia la parte fundamental, si hablamos de la pirámide de Maslow, hacia el primer piso de la pirámide de Maslow, el cubrir sobre todo las necesidades fundamentales para mantener la vida. Y el papel que juega sobre todo, en este caso, el hipotálamo. Perfecto. ¿Qué más habíamos revisado? Tenemos emoción, motivación, atención, percepción, la adquisición en este caso. Ya tenemos todos esos procesos y vamos a la adquisición. ¿Cómo podemos adquirir el conocimiento nosotros? A través de fuentes documentadas o fuentes no documentadas. Hay problemas de la adquisición del conocimiento y los niveles de adquisición del conocimiento ubicados desde símbolos, datos, nivel de información, conocimiento y sabiduría. Hemos hablado que son los símbolos, características
¿Qué es un dato? Vamos sumando el anterior con el siguiente. En este caso, el nivel de datos suma los símbolos más la estructura. El nivel de información, los datos más el significado. El nivel de conocimiento de la información más circunstancia o obtención de patrones de predicción. Y el nivel de sabiduría es el conocimiento más las reglas para discernir, generar conocimiento. O sea, ya voy más allá, llegar a ese nivel de sabiduría. Tenemos entonces procesamiento, la memoria, procesamiento y memoria. Uno de los temas importantísimos, porque mucho se ha hablado de la memoria. El procesamiento de los conocimientos es importante. Una vez que tenemos toda esa información, necesitamos que nuestro cerebro realice todo ese trabajo. Y empezamos fundamentalmente con la memoria. La memoria que involucra, en este caso, procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Partiendo del hecho de la utilización mismo de nuestros sentidos, podemos clasificarlo como memoria auditiva, memoria visual, táctil, gustativa, olfativa. Y de acuerdo a la relación de tiempo, la memoria puede ser inmediata, a corto plazo, memoria permanente. Y para el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente el aprendizaje, el recordar la importancia de reconocer la memoria operativa, que esa es la que está implícita directamente en todo el proceso de aprendizaje. Aquí había las explicaciones sobre las funciones de la memoria operativa, etcétera. Y cuando es lo contrario, no tenemos memoria, tenemos el olvido. ¿Qué afecta a la memoria? Situaciones y hasta de pronto el tiempo, la edad, la alimentación, la falta de ejercicio de respiración, porque el cerebro no tiene la suficiente cantidad de oxígeno para que pueda realizar su trabajo. Las patologías de la memoria, amnesia, afabulación, hipermnesia, que habíamos hablado justamente del caso de aquella persona que tenía recuerdos desde sus 6 primeros días de vida después del nacimiento. La paramnesia, que más la relación entre aprendizaje y memoria. Y teníamos igual me parece, tenemos atención, procesamiento, memoria, motivación, adquisición. Ok, me faltaba uno. Permítame un segundito, que es ACRA, sí. Y que en todo caso que este tema que habíamos revisado también como último el día de ayer, ACRA, que son las siglas de adquisición, codificación, recuperación y apoyo, que viene a ser un resumen de todo lo anteriormente mencionado. Y que esto lo están utilizando en algunas instituciones, sobre todo universidades, para determinar el nivel de adquisición, codificación, recuperación y apoyo que tienen los estudiantes en su aprendizaje. Entonces, la adquisición que ya hemos visto, la codificación, en este caso la recuperación, y por último, que venía a ser el apoyo fundamental para llegar hacia un proceso cognitivo, metacognitivo. Perfecto. Y lo último que faltaría revisar, lo que hemos visto desde el día de hoy. Desde hoy que iniciamos el proceso, fueron la propuesta de las inteligencias múltiples y todo el acontecimiento que tuvimos más adelante hasta con la representación cognitiva a través de organizadores gráficos, etcétera. Creo que con eso estamos completamente listos.